Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro del curso completo del I Ching. En la clase de hoy vamos a estar repasando algunos conceptos de los que vimos en el encuentro anterior y avanzando. Así vamos a quizá hoy ya aprender el método de las varitas. Bien, entonces, retomando un poco donde habíamos dejado, habíamos estado hablando de los creadores del I Ching, que son puntualmente, habíamos mencionado a Fuxi, el creador de los trigramas, los 8 trigramas o los 8 Hua, junto con luego el Rei Wen, el duque de Zhou, y posteriormente Confucio le fueron dando forma, primero el Rei Wen a los 64 hexagramas, el duque de Zhou a todos los comentarios específicos de cada una de las líneas que componen los 64 hexagramas, y posteriormente Confucio ayudó a la interpretación con comentarios adicionales en el texto. Entre todos ellos se formó entonces lo que hoy se conoce como el I Ching, que antes era el Zhou I, el cambio de los I. Ahora es el clásico Ching del cambio. Cuando se habla de algo, de la palabra Ching, de clásico, se hace referencia a un texto que contiene una sabiduría que se asume como verdad, y también podemos llamarlo como asimilarlo al Tao. El Tao es como una forma de describir la ley detrás de la realidad, como el concepto que nosotros tenemos de las leyes, por ejemplo, de la física. Es una verdad que es evidente por sí misma, y bueno, queda en nosotros descubrir su funcionamiento. Entonces, en este sentido, es como el Ching nos permite comprender la verdad que hay de las leyes de funcionamiento del cielo y de la tierra, y luego aplicado todo esto al plano humano. Bien, esto es lo que significa que un texto sea llamado Ching o clásico. La idea es que la humanidad va a estar siempre regida por estas leyes celestiales, podríamos pensar. Cuando hablamos del cielo, piénsenlo a nivel de concepto como del cosmos. En general, cuando se dice en chino cielo y tierra, Tianti, se hace referencia a toda la creación, es como decir en todas partes. Si bien usamos conceptos específicos de cielo y de tierra, estamos refiriéndonos a todo el universo manifestado. Bien, y está unido, la humanidad no está exenta a las leyes que rigen este universo manifestado. Por eso se dice que hay una fusión entre el cielo y la tierra. Todo lo que opera en el cielo también opera en la humanidad. Estamos siempre ligados a esas reglas del funcionamiento, esas leyes básicas y fundamentales. Entonces, un poco lo que el I Ching nos viene a aportar en su conocimiento es cuáles son estas leyes que están manifiestas a través de su estructura, a través de la relación entre los 8 elementos primarios, los 8 trigramas, y cómo estos se van a reflejar en la humanidad. Bien, esa es la idea básica de lo que yo voy a ir a buscar cuando estoy queriendo consultar con el I Ching. Pues es el resumen o la síntesis de esta sabiduría basada en la observación y también en la experimentación de estos antiguos sabios. Algunos le llaman santos y sabios porque han sido deificados o santificados en la cultura china, pero la idea es que ellos entendieron estos fenómenos cósmicos y cuál es su influencia, su aplicación a nivel del plano humano. Entonces podemos, a partir de esta sabiduría, regular el plano humano, regular el plano de las relaciones entre pares, y también saber comprender este plano más de la naturaleza, este plano cósmico, cómo nos está influenciando. Dentro de las leyes que encontraron a través de la observación, la ley de que el cambio es lo único que es absoluto y seguro es el principio universal. Por eso se llama el libro de los cambios. Como el primer principio universal es que todo cambia excepto el cambio en sí mismo. Esto es una idea que también fue establecida muy temprano en la filosofía antigua griega. Todo esto basado entonces en la observación de las leyes de la naturaleza, y además de cómo esto influía en el accionar de las personas, fue construyéndose este conocimiento colectivo con la idea de que uno puede entender cuál es
la ley que está operando y a partir de eso adaptarse a esta situación de la mejor manera posible. Es decir, hay una suerte de destino, por así decirlo, de fatalidad, como se dice, de elementos que son inevitables, pero siempre está dentro de cada uno la posibilidad de elegir cómo posicionarse frente a esos elementos. En eso es un breve resumen de lo que habíamos visto hasta acá. En algún sentido se utilizaba en la antigüedad también como un libro de adivinación, es decir, para tratar de comprender a través de los métodos de consulta, que hoy vamos a empezar a estudiar un poco más de eso, obtener algún mensaje del momento presente y por lo tanto poder hacer una previsión del porvenir, un poco como cuando, por ejemplo, haciendo una analogía, se trata de predecir el clima con modelos matemáticos, con modelos que toman en cuenta un montón de variables y luego se arriba a una predicción que no siempre necesariamente es exacta, pero sí nos da una idea. Bueno, esta era un poco la idea de cómo buscaban obtener información a través de los métodos de consulta. El concepto que estaba presente es que, esto lo define muy bien Jung, con el concepto de sincronicidad. Todos los fenómenos que ocurren en un momento dado están relacionados entre sí con ese momento presente. En esto se basa también, por ejemplo, la ciencia de la astrología. A través de la observación de la posición de los planetas y las estrellas existe una cierta correlación, no es un determinismo, pero sí una correlación entre el momento de nacimiento y las características de la persona. Bueno, un poco con esta idea también se utilizaba como libro de adivinación, pero también con la acumulación de la sabiduría y los comentarios que fueron añadiéndose posteriormente, se transformó también en un libro de sabiduría. En la antigüedad, como manual de adivinación, era una forma de obtener o tratar de obtener algún tipo de mensaje del momento presente, de esa dimensión espiritual que estaba regida por las leyes del cielo y de la tierra y se utilizaba como instrumento de consulta antes de cualquier acontecimiento importante. Se dice, por ejemplo, que el emperador tenía que tener la voluntad del cielo para poder gobernar, o la bendición del cielo para poder gobernar. Cuando se perdía la voluntad del cielo, esa bendición era un auspicio negativo porque su régimen podía estar peligrando. Entonces siempre había como una suerte de consulta con este plano espiritual en el cual pertenecían también los ancestros. Cada vez que las personas, digamos, pasaban después de muerte al plano espiritual, era una forma de estar en contacto con ellos. Contactarse con los ancestros era también contactarse con ese plano espiritual, y había una idea en la antigüedad de una cierta comunicación con los ancestros, como si ellos se pudieran comunicar también a través de estos métodos de consulta. Entonces, lo importante era tratar de resolver dudas o eventos importantes que generaran, digamos, cuya decisión fuera determinante, no para asuntos realmente menores. Cuando se utilizaba en la antigüedad, al principio se usaban directamente los mismos caparazones de tortuga sobre los que habíamos hablado, que se encontraron inscripciones como registros arqueológicos más antiguos, porque también tenían la capacidad de perdurar en el tiempo. Entonces uno de los métodos era haciendo agujeros en la parte ventral y luego arrojarlos al fuego y observar las fisuras que se formaban para obtener un hexagrama. Posteriormente esto dejó de utilizarse y apareció el método de las varillas de Milenrama, que no es la única, pero sí fue una de las más populares que habían para consultar con el oráculo. Entonces uno de los primeros métodos era este método con caparazones de tortuga, que se utilizaban siempre que habían en estos ritos ceremoniales, cuando había sacrificios estacionales, es decir, ceremonias que se realizaban para cada estación, para pedir al cielo bendición del clima, sobre todo para las cosechas. Cada vez que había una expedición, por ejemplo, punitiva, en caso de expediciones bélicas, cada vez que había una entronización de un rey o había un evento importante, siempre se le pedía a un augur, al gran augur de la corte, que pudiera consultar si había buena o mala fortuna, para también
pedir consejo, estar advertido de alguna manera por parte del mundo espiritual. Entonces, este era el método que se utilizaba. Posteriormente, se instaló la adivinación con los tallos de Milenrama, que la idea es utilizar también a través de la repetición de un proceso de separación aleatoria, podríamos pensar, o estocástico, obtener un hexagrama con alguna línea de cambio y de esta forma utilizar esa respuesta obtenida como interpretación del momento presente, siempre tratando de obtener información. Se recomienda actualmente, el maestro Juan recomienda no utilizarlo como un método predictivo en ese sentido, sino más bien como para pedir consejo sobre una situación en particular respecto de qué hacer o qué no hacer. Mi interpretación de esto es que si uno conociera totalmente toda la sabiduría contenida en cada uno de los hexagramas y las líneas del I Ching, uno solamente con tratar de reflexionar o meditar en la sabiduría del I Ching podría saber qué mensaje me daría el I Ching hoy, por ejemplo. Como cuando uno tiene en mente, por ejemplo, a un maestro con quien ha estudiado mucho tiempo y ante una situación determinada preguntarse, bueno, ¿qué me diría ese maestro ahora? Un poco esa es la idea, como de tratar de buscar más bien consejo, no tanto en el sentido de lo predictivo, sino más bien cómo tomar una postura para interpretar la situación presente, pero de todas maneras no hacerlo a la ligera, hacerlo siempre con respeto y reverencia, la reverencia que se le tiene a un maestro que uno respeta y admira, ¿no? Como esa es un poco la actitud correcta frente al acto de adivinación, de conectar con ese aspecto, con ese plano divino que está también adentro de uno. Entonces, principalmente hoy en día lo podemos utilizar o se utiliza mucho para resolver dudas y confusiones. Acá, comentario al margen, hay muchos desarrollos que se han realizado a partir del I Ching. Por mencionarles algunos, hay hoy en día una suerte de fusión entre la astrología china y el I Ching con el sistema energético de los chakras, que se llama diseño humano, por ejemplo, donde hacen como una suerte de caracterización de las personas según su carta natal, y se utiliza un cálculo de carta natal basado también en la astrología china. Pero eso no es estrictamente el I Ching, es un desarrollo a partir del I Ching, y luego vienen desarrollos como ser el I Ching aplicado a la medicina china, el I Ching aplicado al Feng Shui, el I Ching aplicado a distintas artes que son posteriores o secundarias, pero que se basan un poco en esta estructura de los trigramas y de los hexagramas, son desarrollos posteriores. Cuando hablamos principalmente del I Ching como texto de sabiduría, vamos a esta idea de, en el texto original, de pedir consejo, pedir como asesoramiento, buscar consejo en un texto de sabiduría para resolver situaciones, podríamos decir, conflictivas, en las cuales tenemos que, sobre todo, tomar postura o tomar decisiones, y según las decisiones o postura que tomemos, los resultados van a ser diferentes. Bien, entonces cuando uno ya, basado en este método de consulta, ¿no?, para resolver dudas, si uno ya sabe lo que tendría que hacer, según el sentido común, nos indica el maestro Juan, mejor no consultar el I Ching, es decir, no tomarlo a la ligera, si bien también hay personas que lo hacen como una práctica ritual o un hábito de hacer una consulta diaria, por ejemplo, como para familiarizarse y tener una relación con el I Ching más directa. En asuntos importantes serían, por ejemplo, aquellos asuntos que nos consternan, que nos incomodan, en los cuales no sabemos bien todavía qué postura tomar. Ese siempre es un muy buen momento para consultar el I Ching, siempre que hayan eventos también importantes que puedan llegar a estar ocurriendo, importantes para la vida de uno o del consultante. Bien, entonces, esta imagen que les había mostrado es cómo se presenta el I Ching antiguo. Hoy vamos a tratar de entender un poco más qué es todo esto. Les voy a mostrar de dónde viene esta imagen. Esto viene de una página web que es... si la puedo mostrar. Denme un segundo. Vamos a cambiar de pantalla. Y
voy a mostrarles una página que pueden consultar ustedes si quieren saber cómo era o aproximarse de alguna manera al I Ching más antiguo. Bien, en esto que están viendo acá es la página, se llama wengu.tartaric.com, que tiene una recopilación de textos chinos clásicos y de alguna manera nos permite acercarnos a cómo se presenta el I Ching en su estado más original. Tiene una forma también de obtención de hexagramas automáticos, donde hace como una suerte de proceso aleatorio también, y se obtiene un hexagrama donde uno luego puede consultarlo. Ahora, si vamos, por ejemplo, al hexagrama número 1, el hexagrama Qian, que es de donde sacaba esas imágenes, así es como se presentaba en la parte de los textos chinos, por ejemplo, ¿no? Uno puede colocar el cursor, el puntero, mouse, arriba y dice, por ejemplo, el número 1, el número del hexagrama, o gua también, aparece el nombre, Qian, y dice, por ejemplo, arriba, Qian, que es el cielo, abajo Qian, ¿no? Es decir, se repite el trigrama cielo arriba y abajo. Luego viene el juicio, que es lo que se atribuye al rey Wen. En este caso son unos caracteres que resumen un poco el hexagrama, si es un hexagrama auspicioso o no, es como una suerte de síntesis de toda la lectura. Bien, entonces en el juicio dice Qian, en este caso son los 4 atributos auspiciosos, que es Yuan, Heng, Li, Chen, se lee de izquierda a, perdón, de derecha a izquierda, y cada uno de estos tiene una interpretación. Lo difícil de esto es que el significado que aparece ahí cuando uno se coloca por sobre el trigrama es del diccionario chino moderno, por ejemplo, donde dice yuan significa, lo traduce como, por ejemplo, dólar o primario, también significa origen o fuente, pero hace referencia a la energía primaria u original, siempre es un atributo auspicioso. Hoy en día el yuan sigue siendo la moneda china y tiene ese nombre. Luego viene la imagen con una descripción de lo que sería el símbolo representado por los trigramas, el cielo repetido 2 veces, y luego la interpretación de cada una de las líneas. Bien, esto es entonces cómo se nos van a presentar los hexagramas. Vamos a volver a la lectura. Les quería mostrar de dónde vienen estos gráficos, por si después los quieren ustedes buscar, y hacer una suerte de jugar a interpretar el chino antiguo. En síntesis, entonces, vamos a tener todas estas partes. Una parte va a ser el texto y con la explicación, y la explicación va a ser el comentario. El comentario fundamentalmente viene de Confucio. En el I Ching original hay cerca de unos 5.000 caracteres, sería como un pequeño libro con mucha condensación de significado, y cada capítulo va a tratar de un hexagrama, que es un gua, sería una imagen formada por 6 líneas. Esto significa 2 trigramas de 3 líneas, uno arriba y otro abajo. Gua significa literalmente colgar, porque es el pa gua, o los 8 colgantes eran también los símbolos que se colocaban ornamentales en las casas también. Entonces de ahí viene el nombre gua. Y cada gua también va a tener estas 6 líneas horizontales dispuestas de abajo hacia arriba, y cada línea también se llama yao, que significa entrecruzamiento, pero también significa imitar. Entrecruzamiento en el sentido de que se cruzan el yin y yang, es como la intersección de cada línea donde puede estar el yin o el yang, y también significa imitación. Entonces, un poco las instrucciones específicas para cada línea nos están indicando cuál es la actitud que uno que se recomienda tomar en una situación en particular. Es el comentario del duque de Zhou, es decir, la interpretación de qué significa cada línea en ese hexagrama en particular. Ya vamos a ver que hay relaciones entre las líneas, entre las distintas posiciones, por ejemplo, y también su atributo. Si la línea, por ejemplo, es una línea entera, significa una línea yang, que representa lo firme, lo masculino o fuerte. También las posiciones impares se corresponden con el atributo yang, y si hay una línea yang en un lugar yang, se llama que está en una posición correcta.
y si hay una línea yin en un lugar yin, es decir, en una posición par, también se llama correcto, pero si no va a ser posición incorrecta. Entonces ahí ya nos da una idea, cuando tenemos una línea de cambio, si la posición es o no correcta respecto del rol que uno debe tomar. Siempre que la posición sea correcta, es una línea auspiciosa, y si no es correcta, no tanto, y depende también de la relación con las otras líneas que lo rodean, lo que va a ir aumentando, digamos, de cada línea en particular, si es auspiciosa o no es auspiciosa. Bien, entonces, volviendo a la idea, yang siempre es algo positivo. En el carácter chino de yang significa el lado soleado de una montaña, y yin significa o se representa con el lado oscuro de una montaña. Ahora, en esta definición, a mí me parece que hay un concepto bastante interesante, que es que el lado soleado y el lado sombrío son relativos al tiempo. Es decir, dentro de una misma montaña, supongamos, si estamos observándola a lo largo del día, va a haber un momento en el que la cara que da hacia el este va a ser la cara soleada, y luego la cara que da hacia el oeste va a ser la cara soleada. Entonces yin y yang también, con esta definición, están siempre en constante transformación. Esto lo vemos en todos los elementos de la cultura china. No son en sí absolutos, sino también son estados transitorios o estados cambiantes. Bien, el yin simboliza en este caso lo femenino, lo que cede también, o también relativo a lo fuerte, lo que es más débil, y se asocia con todas las cosas que son pasivas. O sea, lo yang es lo activo y lo yin es lo pasivo. Y al ser complementarios entre los dos, siempre van a tener estos atributos opuestos y complementarios. Los hexagramas se van a ir construyendo desde abajo hacia arriba. Como todo edificio, todo lo que se construye se empieza por la base y va creciendo de abajo hacia arriba. Entonces la línea de abajo de un hexagrama va a ser la línea inicial, y la línea de arriba es la línea superior. También pueden aparecer distintos números en la lectura. Cuando uno va al comentario de las líneas del hexagrama, vamos a ver que puede aparecer, por ejemplo, 6 abajo o 9 abajo. O por ejemplo 6 en el primer lugar, o 9 en el segundo lugar, o 9 en el segundo lugar, etc. Siempre van a aparecer en los comentarios de las líneas el número 6 y el número 9. ¿Qué significa esto? Que las líneas uno debería leerlas cuando son líneas cambiantes. 6 y 9 representan estados cambiantes. El 9 representa el gran yang, siendo una línea que se transforma, se llama también yang viejo, es decir, cuando llega a su extremo va a pasar a ser yin, se transforma. Y el 6 es gran yin, o yin viejo también, y se transforma a también una línea yang posteriormente. Entonces, los comentarios de las líneas solo deberíamos consultarlos cuando obtenemos una línea con un valor de 6 o un valor de 9. Si en cambio obtuviéramos un valor de 7 o un valor de 8, no deberíamos leer la línea correspondiente, por ejemplo, al lugar que estemos consultando. Eso ya lo vamos a ver cuando obtengamos algún hexagrama, cuando veamos métodos de consulta. Bien, entonces siempre vamos a ir desde abajo hacia arriba, ya sea 9 o 6 inicial hasta el 9 o 6 superior. Y la idea del 9 como símbolo, como el yang, es un atributo positivo o activo. Se dice que el 9 de los números del 1 al 10 es el más alto, por eso se asocia con la posición del gran yang, y el 6 es la posición del centro si comparamos los atributos de yin y yang en los números pares, ¿no? El 2, 4, 8, 6 y 10. El 6 está al centro, y la cualidad del 6 es permanecer en un lugar neutral, por eso se atribuye el 6 al yin. Estos son como conceptos de numerología china que están imbuidos, por así decirlo, en el I Ching. Bien, entonces la idea es que el 6 corresponde al yin como línea cambiante, y el 9 al yang como línea cambiante, y además cada una de estas líneas la podemos dividir en lo que va a ser un trigrama o la parte superior. Las 3 líneas de arriba constituyen el trigrama superior, y las 3 líneas de abajo el inferior. También hace referencia a lo interior o a lo exterior, es decir, el trigrama de arriba también me representa la situación externamente, puede ser la situación que se está presentando con alguno de los atributos de cada trigrama, que ya los vamos a estudiar. Y por ejemplo el atributo del trigrama montaña, que es una línea yang
y debajo 2 líneas yin. Es mantenerse quieto, o sea, representa la quietud. Bien, eso puede ser en una situación exterior que esté la quietud. Y después el trigrama de abajo representa hacia el interior también cuál es la actitud de la persona o del consultante frente a la situación externa. Siempre vamos a estar interpretando la relación que hay entre el trigrama externo y el trigrama interno. A veces se repite, están los 8 hexagramas duplicados. También representan como la duplicación de esa fuerza. Por ejemplo, tanto el cielo repetido 2 veces o la tierra repetida 2 veces es el hexagrama asociado a lo creativo y a lo receptivo específicamente, y así tenemos que entender qué significa el trigrama superior o inferior. Entonces va a ser lo externo y también lo interno en el caso del trigrama inferior. Bien, a partir de este arreglo entonces vamos a tener los 64 hexagramas elaborados a partir de los primarios, y luego, una vez que cada capítulo, según el hexagrama que se obtiene en la lectura, nos correspondería leer el nombre del hexagrama, cuáles son la decisión del rey Wen, el comentario sobre el símbolo, el comentario sobre la decisión y el comentario sobre la línea específica en caso de que hayamos obtenido una línea de cambio. Bien, siempre el nombre un poco nos resume, es como el nombre propio de cada hexagrama, de cada situación. En la medida que uno va familiarizándose con la lectura, a veces hay algunos hexagramas que nos van a ser más familiares, entonces uno da de solo obtener el número o el nombre, voy a saber de qué se trata la situación o la lectura que estoy haciendo. Por ejemplo, hay algunos que los voy a tener más conocidos y otros quizá que no esté tan familiarizado, pero ya nos va dando una idea. Es como una carta de presentación también, el nombre y ese primer código de lo que sería la decisión o el juicio basado en los comentarios del rey Wen. También tengo que ir familiarizándome con los atributos de cada uno de los trigramas. Por ejemplo, el cielo es el principio activo, la tierra es el principio receptivo, la montaña representa la quietud, el permanecer quieto, el trueno es pasar a la acción, es lo contrario. Tengo el viento como lo penetrante y lo suave, y el lago como lo alegre también. El fuego también representa la claridad, lo adherido es también lo que le da brillo, la luz un poco de la conciencia también, que ilumina, y el agua representa también la oscuridad o el peligro. Entonces cada hexagrama, por ejemplo, tiene estos atributos y cada trigrama tiene esos atributos y me puede ayudar a dar una interpretación de la situación. Además de que se van formando imágenes por la superposición de estos. Por ejemplo, agua y montaña puede representar un arroyo, o el agua arriba del lago puede representar un desbordamiento del lago, y el agua debajo del lago, por ejemplo, como trigrama, puede representar un vaciamiento. Entonces, con los mismos trigramas puedo representar diferentes situaciones según si uno está arriba o si uno está debajo del otro. Bien. Entonces, de ahí va a venir un poco la descripción. Vamos a encontrar, por ejemplo, tierra arriba, cielo abajo, o al revés, montaña arriba, lago abajo, y así vamos a ir encontrando la descripción de cómo se conforma el hexagrama a partir de la unión de los dos trigramas, y luego los comentarios y los consejos asociados a la situación en particular. Todos estos hexagramas se van a dividir o están divididos en dos partes: lo que se llama el canon superior, que es la primera parte del hexagrama desde el 1 hasta el 30, y luego el canon inferior, que va desde el 31 hasta el 64. Se dice que el canon superior trata con los aspectos más de los fenómenos naturales, o sea, las leyes más cósmicas, y el canon inferior trata más de, la segunda parte del I Ching, trata más de los fenómenos sociales y los asuntos humanos. Pero, en cualquier caso, siempre podemos obtener información de la situación presente, tomándolo como lente de interpretación. Bien. A esto que vamos a obtener tenemos los comentarios o las alas, como se llaman, las 10 alas, que son los comentarios de Confucio, significan las ayudas que
tiene el texto acompañado que nos ayudan a interpretarlo. Casi siempre los comentarios de Confucio vienen juntos dentro del texto. Entonces, de esta forma se va a presentar un hexagrama cuando lo lea. Voy a tener el símbolo, por ejemplo, el carácter antiguo, que me puede dar información como una imagen también que tiene un significado, un número en la secuencia. Los hexagramas van a estar ordenados del 1 al 64, va a tener el nombre chino y la interpretación, el nombre traducido, el nombre de los trigramas, la estructura de las 6 líneas, cómo lo conforman, y a cada uno de estos elementos voy a tener una lectura para ir haciendo. Lo ideal es tratar de, en una lectura, consultar cada uno de estos elementos. Quizás si uno ya está muy familiarizado con algún hexagrama pueda prescindir de alguno de ellos, pero siempre se recomienda entender. Por ejemplo, en el caso de la secuencia, es cómo es la secuencia respecto de el hexagrama anterior, por ejemplo, y el hexagrama que nos toca presente. En el caso del ejemplo que se muestra el alivio, dice en la secuencia: las cosas no pueden permanecer en dificultad sin fin, por lo tanto, después de la dificultad sigue el alivio. Hace referencia a que el hexagrama 39 es la dificultad, y luego en el ciclo, cuando termina la dificultad, es una situación de alivio referida al momento anterior. Un poco esto ya nos está dando una clave de que todo momento presente está marcado por el momento inmediatamente anterior en su cualidad, en su ánimo también. Luego aparece la decisión o la interpretación del rey Wen y el comentario. Los comentarios son de Confucio o de la escuela confuciana, el comentario sobre el símbolo y el comentario sobre la decisión. También que estos aparecen a veces en este lenguaje, como se dice, analógico, poético, lleno de símbolos y de imágenes. Y también el comentario a cada una de las líneas de cambio, los textos Yao del duque de Zhou. Y posteriormente va a haber una interpretación o un significado en general del hexagrama y de cada una de las líneas. Eso es lo que deberíamos obtener en una traducción que esté más o menos completa. En algunas versiones, por ejemplo, estos elementos están un poco todos como aglomerados de otra forma. En la versión de Wilhelm, por ejemplo, aparece el juicio, una interpretación de la estructura del hexagrama, la interpretación del juicio, o sea, la decisión del rey Wen, una interpretación del símbolo y después un comentario a cada línea, que se basa un poco también en esta estructura también. Bien, y finalmente también hay, en algunos casos podemos ver cada línea de cambio a qué otro hexagrama nos estaría llevando. Siempre que tomamos una línea y la cambiamos por otra, obtenemos un hexagrama que se llama tendencial o resultante, y podemos también obtener información si queremos saber a dónde nos llevaría esa línea de tendencia, es decir, de una situación particular donde hay una tendencia en una determinada dirección, hacia dónde es esa dirección. Hay líneas que nos van a llevar de un hexagrama que puede ser o no auspicioso a otro que puede ser una situación o no auspiciosa. Entonces tenemos que interpretar qué nos quiere decir la transición o el cambio entre estos hexagramas. También cómo podemos llegar de un hexagrama a otro y qué significa pasar de una situación a otra, sabiendo hacia dónde estamos yendo con este hexagrama tendencial. Adicionalmente, para los que quieren hacer un estudio más avanzado, podemos tratar de obtener información, por ejemplo, de cuál sería el hexagrama el opuesto o el inverso. El opuesto es cuando cambiamos todas las líneas yang por líneas yin, y el inverso es cuando lo damos vuelta, por ejemplo. Es decir, cuando todas las líneas de abajo hacia arriba las ordenamos, pero de arriba hacia abajo. Y también existe lo que se llama el hexagrama mutuo, que se forma utilizando los nucleares. Esto es descartando la línea de arriba y la de abajo, utilizando las 4 del medio, vuelvo a formar 2 trigramas. Ya vamos a ver cómo se obtiene esto, pero es como una suerte de significado oculto que puede haber como dentro de la situación que se está viviendo. Va a haber algo que es como evidente y también va a haber como una fuerza oculta o no evidente, que eso puede estar representado en el hexagrama mutuo. Toda esta información adicional que uno debería consultar, sobre todo cuando no se tiene la sensación de que se obtuvo una respuesta. En lugar de volver a hacer otra consulta, que no se recomienda, sino
si uno hace una consulta y obtiene un hexagrama y al principio pareciera como que es todo poco claro el mensaje, en lugar de volver a hacer una consulta se recomienda reflexionar, buscar más información respecto del hexagrama obtenido y analizar, por ejemplo, el tendencial, analizar el opuesto, analizar el inverso, el mutuo, ir analizando los otros elementos que están presentes de forma indirecta para obtener más información sin perder de vista cuál es el hexagrama que lo obtuve en mi lectura. Bien, no sé cómo están hasta acá, no sé si tienen alguna consulta o comentario para hacer. Pueden hacerlo ahí si quieren. Sí. Sí. Sí, la idea es, con cada encuentro van a ir recibiendo el material, que es el material de clase, que es lo que estamos viendo, además de la grabación, y los hexagramas de Maestro Juan para que vayan también teniéndolo como texto de referencia. Si ustedes ya tienen su Wiki y quieren usarlo, el que ya tienen, pueden también utilizarlo, pero nosotros nos estamos basando ahora en la versión del Maestro Juan. Bien. O sea que al final de los encuentros van a tener todo el texto completo del Maestro Juan. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Vamos un poco a los métodos de consulta. Entonces, siempre los elementos que uno tiene que tener en cuenta, vamos a hablar, esto es previo, más allá del método específico de obtener el hexagrama, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? En primer lugar, tengo que entender los símbolos, ¿no? Me tengo que familiarizar con los símbolos y cada hexagrama va a representar una situación única y particular. Para entender el hexagrama necesito conocer cuál es su lugar, como les había dicho, en la secuencia, su significado, su estructura. La estructura hablamos de las líneas de los trigramas, qué imagen forma esta combinación de trigramas que está representando, y me tengo que ir, dice el Maestro Juan, amigando con estos 64 hexagramas de forma tal como cuando uno conoce a un amigo, en el momento en que ese amigo se presenta o lo puedo evocar también en mi memoria, ya sé un poco su nombre, su trasfondo, su personalidad, su significado, un poco es como que tengo esta información, hay que ir como conociéndolos y familiarizándose con ellos. Como les decía, algunos los voy a tener más conocidos que otros, también por la propia historia personal de cada uno. Si yo les digo de repente el hexagrama número 12, obstáculo, uno puede evocar todas las situaciones en las que personalmente se sintió que estaba lidiando frente a un obstáculo, o si les hablo de viajar, por ejemplo, o agotamiento, es decir, cada situación también uno la puede hacer referida a la propia experiencia personal, que esto obviamente va a ser distinto de persona a persona, y también a lo largo de la vida de una persona, pues, en la medida que uno va ganando también experiencia, el símbolo de, por ejemplo, el viajero o el caminante puede ir cambiando de significado según la propia experiencia que yo tenga. Entonces, la idea es que estos hexagramas me pueden ayudar, como cuando uno consulta a un amigo, por ejemplo, uno tiene personas que sabe que conocen más de una situación específica, entonces cada uno de ellos me puede ayudar de una forma particular, sabiendo también que cada hexagrama tiene su forma invertida y en general conviene conocerlos en este sentido de a pares. Entonces no van a ser los 64 que uno tiene que conocer, con conocer solo 36, porque hay 8 que no tienen forma invertida. Ya voy a estar conociendo a el conjunto de los hexagramas de El I Ching. También se recomienda tener una actitud de, se dice, veneración, de respeto, si uno lo va a estar utilizando exclusivamente para adivinación. O sea, otro método de uso sería como libro de filosofía que uno quiera estudiar, o para buscar también interpretación, conocimiento de alguna manera. Pero si uno lo va a utilizar de esta forma, se recomienda utilizarlo exclusivamente para esto, y también tener cierto cuidado con el libro en sí, tenerlo, por ejemplo, tanto los elementos que uno utilice, por ejemplo los tallos o las monedas,
tenerlos bien guardados y separados. Se dice que, por ejemplo, les gusta a los chinos utilizar el color rosa para envolver el libro o una tela, porque es un color auspicioso, es como el yang, el rojo yang, pero más atenuado, más suave, no es tan fuerte el rosa en ese sentido. Y debería uno, por ejemplo, se recomienda colocarlo en un lugar que esté en un lugar limpio y significativo, a la altura de los ojos, como si uno tuviera un pequeño altarcito para la consulta. Esto es como, les hablo del contexto ritual, como se utiliza en algunos casos. También la actitud ritual es lavarse las manos, por ejemplo, antes de realizar la consulta, desenvolverlo y extenderlo como el paño en una mesa. Y se dice que tiene que tener una orientación en la cual la mesa esté en el centro de la habitación, orientada hacia el sur. El sur es como la dirección a la cual miraba el emperador, ¿no? El emperador se colocaba en su palacio, miraba hacia el sur, es la posición de privilegio. Entonces uno debería estar sentado frente al libro, mirando hacia el norte, como si uno respeta estas direcciones, nuestros puntos cardinales. Si no tengo esa situación de distribución en la habitación en la que estoy consultando, puedo tomar entonces la puerta de entrada a la habitación como el sur. Entonces voy a tener como esa distribución, donde voy a tener dos frente al libro y frente a la puerta. Es decir, voy a tener el libro en el centro y orientado frente a la puerta. Acá hay un esquema que les había realizado. La puerta representa el sur, entonces yo voy a estar dándole un poco la espalda y el libro mirando hacia la puerta, hacia el sur, que es lo que les estaba comentando. Esto se los digo como comentario de color, por así decirlo, pero es opcional. Uno a veces hace la consulta en la situación en la que puede, por así decirlo. Pero este es lo recomendado como acto ritual también. También se recomienda encuadrar la consulta. A veces se dice que tenga, por ejemplo, formulada una pregunta o escrito de antemano sobre cuál es el tema que estoy consultando. Algunos maestros enseñan, por ejemplo, a anotar la fecha, el tema y la hora también, para hacer una consulta simple y clara y evitar también de esta forma respuestas, como se dice, vagas o muy abiertas. Si uno tiene bien definido, si uno lo pone como pedir consejo, cualquier respuesta que uno obtenga va a ser útil en cierto sentido. O sea, no pedir predicción, sino más bien como pedir consejo al I Ching. También, si no se puede hacer, es formular una pregunta específica. Por ejemplo, he tomado la decisión de, no sé, realizar algo X, una situación que para mí es importante, y pido como calificación de esa situación, si es o no auspiciosa, y ahí voy a obtener como un marco de interpretación del hexagrama que yo esté obteniendo. Bien, entonces esa sería la idea antes de encarar el método de consulta. Dentro de los métodos, como les había dicho, estaban los métodos de las monedas, uno de los más difundidos también. Hoy les quería mostrar el método de las varillas específicamente. La milenrama vino a sustituir a los huesos de tortuga. También yo creo que quizá era más difícil conseguir para la gente común, sobre todo. Quizá para las personas de alto rango era más fácil conseguir tortugas porque era parte de la alimentación, es uno de los animales que se consumían. Hoy en día también en algunos lugares se puede consumir. Pero los tallos se popularizaron porque tenía esta característica de que eran más fáciles de utilizar, también se podían reutilizar además, y eran varillas relativamente firmes que, bueno, una vez que estaba seco no se marchitaba y se podían utilizar muchas veces, y con poco trabajo manual podían llegar a utilizarse para la consulta. Entonces se considera a la milenrama como un regalo del cielo, por así decirlo, para poder establecer este vínculo también. Entonces, según la jerarquía o el rango que tenía el consultante, el tallo de milenrama tenía distintos tamaños. Por ejemplo, en el libro de los ritos se dice que el rey o el emperador tenía un tallo de 9 chi. Un chi es aproximadamente entre 23 y 33
calculenle 28 centímetros de largo de cada tallo, bien, por 9. Entonces era realmente grande. Y así el duque tenía uno de 7, un alto funcionario de 5 o un literato, una persona que pertenecía a la corte pero no tenía un cargo de alto rango, era de 3. Entonces se dice que, bueno, se estima que para la gente común era menor a 3 chi, menor a 90 centímetros el largo del tallo. Hoy en día hay que ver qué es lo que se puede conseguir. En realidad no es tan importante el largo en sí mismo. Lo importante cuando el emperador hacía la consulta o el augur hacía las consultas para el emperador era algo como era un acto ritual que tenía que poder verse desde lejos también, por eso era importante el tamaño del tallo. Hoy en día podríamos pensar que el tamaño no es tan importante. Yo utilizo, por ejemplo, palillos de estos de helado que se pueden conseguir en un supermercado o los de hacer brochetas, cualquier cosa que ustedes puedan tener 50 elementos de igual tamaño, por ejemplo los brochetas de bambú o lo que sea como sustituto podrían llegar a utilizar. Y el método en sí, vamos a utilizar 50 de estos elementos. Este método nos toma aproximadamente entre 20 minutos y media hora obtener un hexagrama. No es el más práctico, no es el más rápido, pero a mí me gustaría transmitírselo porque por muchos años yo desconocía cómo realizarlo y siempre para mí fue un interrogante. Hoy en día se puede utilizar este o se pueden utilizar otros métodos si uno dispone del tiempo. También el hecho de dedicarle mucho tiempo a la consulta me va poniendo como un estado mental de concentración en el tema. Es como una meditación de un acto que se repite varias veces. Son 18 veces que tengo que repetir el procedimiento para obtener cada línea. Entonces, ¿cuál sería el método resumidamente? Voy a tomar los 50 tallos y lo que voy a hacer es colocar uno, se coloca aparte, se dice que es como el testigo de la situación, que representa también el Tai Chi, el gran fundamento, y luego dividir los restantes en dos grupos. De estos dos grupos voy a tomar del grupo izquierdo en mi mano izquierda entre el meñique y el anular voy a colocar uno y luego el resto del grupo de la izquierda dividirlo en 4, en grupos de 4 tallos o varillas. Voy haciendo grupos de 4. Hasta que obtenga 4 o menos. En este caso me quedaron 3. Ese lo coloco entre el anular y el dedo medio. Y ahora repito lo mismo con el grupo de la derecha. Voy a hacer grupos de 4. Hasta que obtenga 4 o menos. En este caso el resto me queda 1. Y esto que obtengo lo voy a separar. Lo voy a dejar aparte junto con la otra varilla que yo ya había apartado. Y voy a tomar todo lo otro que queda y vamos a repetir la operación. Esa es la primera operación. La segunda operación, repetimos el procedimiento. Hay variantes de los métodos de consulta de varillas. Yo les estoy mostrando el que enseña el maestro Juan. Dividido en grupos de 4. El 4 tiene que ver también con las 4 estaciones, como número del cambio también. Y en este caso me quedan 4. Grupo de la derecha, vuelvo a repetir el procedimiento. Hasta que me queden 4 menos, en este caso me quedan 3 y aparto este grupo también y lo voy a hacer una vez más con las varillas restantes. Divido en 2. Vamos a tomar uno y hacer grupos de 4. En este caso, la cantidad de grupos de 4 que me quedan al final de la operación es el número de la línea que voy a obtener. Es decir, voy a obtener 6. Acá me quedan
3 de resto. 6, 7, 8 o 9 son los resultados que debería obtener si lo hice de forma correcta en la tercera operación. Entonces voy separando en grupos de 4. Y tengo 4 o menos en la mano de resto y estos los aparto. Y ahora voy a contar cuántos quedaron. Me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 significa una línea yang entera. Ese método lo tengo que repetir 6 veces para obtener las 6 líneas del hexagrama. Entonces, si obtengo un 6 es una línea yin que cambia. Si obtengo un 7 es una línea yang que no cambia. Si obtengo un 8 es una línea yin que no cambia. Si obtengo un 9 es una línea yang que cambia. Hay otros maestros que utilizan los números obtenidos en los restos que van apartando, por ejemplo, y luego hacen otras operaciones matemáticas más complejas que si ustedes quieren lo pueden aprender. Este método para mí me parece sencillo y fácil de utilizar. Si bien toma tiempo, la idea es tomarlo como un trabajo meditativo. Ahora no voy a hacer las 6 líneas, tengo un video donde hago una pequeña demostración de esto, pero eso sería un método para trabajar con los tallos de Lilienthal. Bien, les voy a mostrar entonces esto. Si lo hacemos gráficamente, tengo de 50 varillas, aparto una, hago 2 grupos con las 49 restantes, voy a colocar una de estas entre el anular y el meñique y luego voy a apartar con el grupo de la izquierda hasta que queden 4 o menos, y lo mismo con el grupo de la derecha, y voy a repetir. Bien, el resto lo separo de a 4, voy a obtener los números que voy apartando, repito esto 2 veces más y al final la cantidad de grupos de 4 que me queda va a ser la línea que estoy obteniendo. Yo lo repito 6 veces para obtener entonces un hexagrama. Este método es una forma de presentar el método de las varillas. Probablemente encuentren otras explicaciones, pero a grandes rasgos con esto pueden utilizar varillas y encontrar sus hexagramas haciendo esta forma. Yo se los recomiendo como práctica que por lo menos una vez hagan esta consulta, o si van a hacer consultas, por ejemplo, a lo largo del año, una vez al año, para no olvidar, para el día de su cumpleaños, pueden hacer el método de las varillas para tratar también de evocar estos rituales antiguos de consulta al I Ching. Bien, no sé si de esto tienen alguna pregunta o comentario. Yo les quería mostrar otra cosa también que estuve desarrollando. Por ejemplo, esto se puede hacer si les gusta la matemática. Pueden hacer una planilla. Yo les voy a pasar luego una planilla de Google Drive donde ustedes pueden obtener sus propios hexagramas y ver cómo es el procedimiento a nivel matemático con números aleatorios. Por ejemplo, a ver, vamos a esperar que cargue. Bien, ahí entonces lo que están viendo en pantalla es una planilla de Google Docs en el cual yo hice esta operación, pero la representé con a través de las cuentas que uno va haciendo. Por ejemplo, entonces voy a tomar primero un número aleatorio, en este caso yo hice entre 4 y 44. ¿Por qué? Porque de las 50 talos, si yo resto 1 me van a quedar 49 y después cuando tomo uno que es el que se coloca entre el meñique y el anular, me quedan 48. Entonces la operación que hice yo es decir, bueno, entre 4 y 44 para poder obtener al menos 4 de un lado, mínimo que me queden en cada grupo. Entonces obtengo un número aleatorio, eso se divide en grupos de 4, me voy a quedar con el resto, se repite la operación del lado derecho y todo eso me va a dar un resto. Esa operación se repite 2 veces más y al finalizar me voy a contabilizar cuántos grupos de 4 quedan al final.
van a ser, en este caso, por ejemplo, si quedan 9 grupos de 4, se representa una línea yang que cambia, y esta misma operación la puedo realizar 5 veces más, que son las otras columnas que hay en esta planilla. Esto por si ustedes quieren hacer su propio programita de consulta, si no, entrando en el enlace lo pueden obtener. De forma automática esto lo hace. Acá se obtienen 6 líneas y puedo obtener las líneas que cambian y las que no cambian. También esto lo podría trabajar de una forma numérica en sistema binario, por ejemplo, y que me arroje un número de hexagrama directamente, como puede ser en este caso el hexagrama dice 26 en binario. Igualmente no hay una correspondencia directa entre la secuencia del rey Wen y los números binarios si uno lo toma así. Habría que hacer como una suerte de traducción del sistema binario, o sea, con ceros y unos, o con líneas yin y líneas yang, yo puedo hacer un código binario para obtener un número que vaya del 1 al 64. Pero no necesariamente va a seguir la misma secuencia del rey Wen. Entonces, tengan cuidado con este detalle, nada más. Bien, bueno, eso les quería mostrar. Esto también se los voy a pasar para que jueguen un rato y puedan hacer sus propios experimentos. ¿Cuál es la idea de acá? Que ustedes puedan hacer su propia consulta. Por ejemplo, empiecen a tratar de obtener algún hexagrama, si pueden, con el método de las varillas. Si no, pueden utilizar la planilla que les dejé. En la planilla, en el momento en que uno toca un casillero, inmediatamente se genera otro hexagrama. Así que tienen que escribir, por ejemplo, la pregunta, y una vez que en un casillero, una vez que ponen Enter, ahí se va a generar un hexagrama. Anotarlo en un papel, construirlo de abajo hacia arriba, según si es una línea yin o una línea yang, y pueden ahí obtener un hexagrama al menos. Bueno, tratar de obtener. Para los que estén ahí suscritos haciendo aportes, pueden compartir el hexagrama. Les voy a enviar un grupo de Facebook donde pueden compartir, postear ahí el hexagrama obtenido, y de esta forma el próximo encuentro podemos llegar a hacer una interpretación, empezar a ver cómo se interpretan los hexagramas que se obtienen. Por ahora la idea es que jueguen un poco a tratar de obtener un hexagrama y ver si tiene sentido también lo que están obteniendo, si lo pueden asociar a la situación presente, si lo hacen en el marco de una consulta, como les había mencionado anteriormente. Bien, no sé si tienen alguna consulta o comentario. Después vamos a ver otros métodos. Si este no les sale, no se preocupen, vamos a estudiar el método de las monedas, el método simplificado de las varillas y 2 métodos más también para ir obteniendo hexagrama. Lo importante es que encuentren a uno que a ustedes les guste, porque por ejemplo en el método utilizando alguna página en internet o alguna aplicación, uno puede obtener aleatoriamente hexagrama sin saber cómo se está obteniendo eso, y a mí me gustó la idea de poder transmitirles, por ejemplo, una fórmula matemática para que ustedes sepan aproximadamente cómo se hace eso numéricamente. Y si no, que ustedes hagan la suya propia, o que vayan al método de varillas o el de las monedas, y así que se encuentren cómodos trabajando con esto. Esto es como, todavía no entramos a la lectura del hexagrama en sí. Primero, cómo obtener un hexagrama. Bien, si tienen alguna pregunta o comentario, después me lo dejan en el video, o me lo hacen llegar ahí también en el grupo, quienes lo vean esto en diferido. Y ya les voy a estar enviando el material a los aportantes para que puedan hacer sus lecturas. Así que, sí, dale, nos vemos entonces en el próximo encuentro.